En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, tú nos has dado gracia para reconocer la gloria de la eterna Trinidad mediante la confesión de una fe verdadera y para adorar la unidad en el poder de la divina majestad. Manténnos firmes en esta fe y defiéndenos de toda adversidad. Por ti, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Creemos en un solo Dios, hacedor de tierra y cielo, cual Padre escucha nuestra voz, nos da vida, nos consuelo, nos provee del sustento, campo, hogar y el alimento. Él nos cuida en cuerpo y alma, nuestra cuita y pena calma, nos guarda fiel en su bondad, librándonos de la maldad. Creemos en Cristo Emmanuel, unigénito del Padre, cual nuestro sustituto fiel. Él nació de Virgen Madre, del Altísimo engendrado, por María luz fue dado. Ningún mal ha cometido, su cruz nos ha redimido. Por su triunfal resurrección, nos brinda eterna salvación. Creemos en el preceptor, Santo Espíritu divino, quien nos conduce al Salvador, guiándonos en su camino. Nuestras almas ilumina, engendrando fe genuina. Toda transgresión perdona, con sus dones nos corona. Conserva fiel la cristiandad, le da el cielo en heredad. Amén. Escuchamos las lecturas bíblicas para este día. La primera se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 6, comenzando en el versículo 1 hasta el 7.
Escrito está: En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera, y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí, soy hombre muerto! Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: Con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. La segunda lectura la encontramos en Romanos capítulo 11, desde el versículo 33 hasta el 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente, todas las cosas son de él, y por él, y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Y escuchamos el Evangelio de este día, que se encuentra en San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 17. Escrito está: Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. La gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. ¿Cuántas personas a veces afirman que no pueden creer en Dios, que no pueden hacerlo? Yo diría que es una buena confesión.
Así como un niño no puede elegir ser engendrado en el vientre de la madre, porque es una creación o es una obra que solo Dios realiza, así es también la creación de la fe en el corazón humano. Es una obra que Dios realiza. El ser humano, no importa cuán erudito sea, cuántos conocimientos tenga o qué experiencias tenga en su vida, el ser humano caído en pecado no puede autocrearse la fe, el ser humano no puede salvarse a sí mismo. La fe es un don de Dios. Creer en Dios es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Cuando leemos las Escrituras, entendemos que la fe no es una decisión mía que un día me levanté y quise creer. El único que nos da la fe, como dice Pablo en Efesios 2, es el Señor, por gracia. Tenemos en el Evangelio del día justamente esta confrontación entre dos maestros, entre Jesús, maestro que viene de arriba, y Nicodemo, un maestro judío muy respetado entre los judíos. Y esto es lo que pasa en el Evangelio. Por más interés que tenía Nicodemo en Jesús, Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere de nuevo o de arriba no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. La carne humana es de abajo, es de la tierra, es del polvo. Y ese ser humano creado ha caído en pecado y está en tinieblas una y otra vez. No camina en la luz, no camina en la verdad de Dios. Su naturaleza pecaminosa refleja que constantemente se opone a Dios y a su voluntad. No quiere hacer la voluntad de Dios. La carne es la que está llena de idolatrías y produce una y otra vez ídolos. Las tinieblas invaden nuestros corazones una y otra vez. Así como cuando uno camina de noche en la casa y hay juguetes de los niños por ahí, y uno no puede ver y se tropieza y se cae, así es nuestra naturaleza pecadora. Anda en tinieblas, no ve, tropieza, peca contra Dios una y otra vez. Tantas veces nuestra carne humana disputa con Dios. Quiere someter a Dios bajo sus razonamientos. Quiere poner a Dios en el banquillo de acusados para que Dios dé explicaciones. Por eso Nicodemo no entiende nada, no comprende las cosas que son de arriba, porque él es de abajo. Él representa al pueblo de Israel, pueblo duro de corazón, que no ve las cosas espirituales, no recibe la palabra de Dios. Ellos no ven la importancia fundamental del bautismo, no ven la importancia de Cristo mismo, no ven la necesidad de recibir su instrucción y de ser entonces verdaderos cristianos. Jesús continúa con Nicodemo diciéndole en el versículo 10 y 11: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús le dice algo así como: quien no puede ver la necesidad del bautismo en su vida, ¿qué le queda? Jesús dice: es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Así que cualquier maestro espiritual que rechace el bautismo es un necio. Es alguien que no necesitamos tener en alta estima, porque esto no es del Espíritu de Dios. Nicodemo pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo, siendo anciano? Y no hay nada más consolador que esto que Jesús le responde. Siendo anciano,
como Nicodemo, Él puede nacer de arriba, de los cielos. Jesús revela que Dios es el creador de todo y hacedor de todo. Y así como lo ha hecho todo de la nada en el principio, haciendo los cielos y la tierra, así también es con la fe en el corazón del humano. Así es también con la salvación de cada ser humano. Nosotros somos criaturas y no somos dioses. Él es el Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y esto es lo precioso del Evangelio, que aun siendo uno anciano, habiendo nacido hace muchos años del vientre de su madre, puede nacer del vientre del cielo, ser dado a luz por Dios en las aguas del bautismo. Si no, piénsalo, un anciano lleno de mañas, de costumbres, llenos de historias, de experiencias, en una vida de oscuridad, de pecado, yendo camino al juicio, él puede, por esta palabra poderosa de Dios, recibir perdón de pecados, recibir la vida eterna, ser salvado y rescatado del pecado, de la muerte y del infierno. Él puede ser creado de nuevo por este acto tan grande que es el santo bautismo. Por eso no se trata de nuestra experiencia, de nuestra capacidad, de nuestro razonamiento. Es una obra que Dios realiza. Es Dios quien crea lo que no existe en mí y en ti. Por eso Jesús afirma reiteradas veces en el Evangelio del día que es necesario nacer de arriba, ser engendrado desde lo alto. ¿Y cómo sucede ese nacimiento?, dice él, es a través del agua y del Espíritu, a través del bautismo, a través de la palabra. Al mismo tiempo, esto revela o nos muestra a Jesús cómo Dios no es un Dios distante o desinteresado de su creación o de sus criaturas. Él está presente, se acerca a nuestra vida, se interesa por nuestras vidas, nos muestra su compasión, su misericordia, y está dispuesto a rescatarnos del pecado, la muerte y del infierno porque quiere hacerlo, porque Él desea hacerlo. Sin embargo, nuestra carne pecadora nos lleva a creencias erróneas una y otra vez, y principalmente nos lleva a creer en nosotros mismos, a confiar en nosotros mismos, a poner la confianza en nosotros mismos. Si no, pensemos, ¿cuántas veces estamos tan encariñados con nuestra razón o con nuestros sentimientos? ¿Cuánta reverencia y amor tenemos a lo que razonamos en nuestra vida? Nuestra razón es objeto de adoración y de alabanza tantas veces en nuestra vida. Por eso, ¿dónde ha quedado el temor a Dios, el amor a Dios y la confianza en Él por sobre todas las cosas? A menudo tenemos nostalgia y apego hacia nuestra razón o sentimientos o experiencias en la vida. Hacemos depender nuestra vida y la de nuestra familia a la lógica de la razón y no sujetamos nuestra carne a la palabra del Señor. Tantas veces depositamos nuestra esperanza o buscamos en los lugares equivocados. Confiamos en lo que razonamos, confiamos en lo lógico, confiamos en lo que vemos o nuestros sentimientos o nuestra experiencia. Sin embargo, tantas veces nuestra carne nos decepciona. Lo cierto es que andar de noche, estar en pecado, vivir sin arrepentimiento en nuestra vida, cada vez nos aleja más de la verdad, nos aleja más de la luz, nos aleja más de Cristo. Poco a poco vemos a Dios distante y disputamos con Él, discutimos con Él, nos desinteresamos por Él. Por eso, ¿cómo es para ti en tu vida? ¿Cómo es para ti y tu familia? ¿Ha perdido lugar la palabra de Dios en tu vida? El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿es invocado en tu hogar o en tu vida? ¿Con qué frecuencia?
¿Qué impide que el Dios Trino sea invocado o creído en tu hogar? ¿Ensalzas a Dios o lo desprecias? ¿Has dejado de confiar solamente en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Por nuestras realidades con minúsculas, pequeñas, quizás hemos perdido el gran detalle que estamos insertos en otra gran historia, de aquel que fue levantado en una cruz en favor de nosotros. Esa es la gran historia que el Evangelio nos cuenta. Por eso es necesario confesar en arrepentimiento que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra carne es de abajo, que somos de la tierra, que estamos cubiertos de tinieblas una y otra vez, y no entendemos las cosas que son de arriba. Por eso confesamos al Señor diciendo: Señor, perdónanos porque no vemos tantas veces nuestra gran necesidad de escuchar la predicación de tu Evangelio. Perdónanos porque no vemos nuestra gran necesidad de ser bautizados y de recibir tu cuerpo y sangre en la Santa Cena. Perdónanos por confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestra razón, en nuestra experiencia, y dejar de confiar en ti por sobre todas las cosas. Y el Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús nos revela la presencia de Dios en medio de este mundo caído en pecado. El Padre ama al mundo y envía al Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dios mismo está sosteniendo a su creación. Aquel que hizo los cielos y la tierra, la sustenta esa creación y está dando a su propio Hijo para la salvación del mundo. Dios el Padre crea, sustenta y entrega a su propio Hijo para nuestra eterna salvación. Jesús está donando su vida en la cruz. La sangre de Jesús, el Cordero sacrificial perfecto, fluyó de la cruz para lavar nuestros pecados. Para nuestra salvación Jesús fue levantado en una cruz, levantando el peso de nuestros pecados y nuestra culpa humana. Quizás no tenemos explicación para tantas preguntas o tantos razonamientos que tenemos en esta vida. Quizás no tenemos una razón o explicación para la muerte de tantas personas en tiempos de desastre, en tiempos de pandemia, pero sabemos la razón para la muerte del Hijo de Dios. Él sufrió y murió para pagar la culpa, la condena que merecíamos por nuestros pecados. Resucitó para vencer a la misma muerte, para que nosotros vivamos en su presencia para siempre. Jesús dio toda su vida para rescatarnos del pecado, la muerte eterna y del poder del diablo. El Espíritu Santo se está dando también en la palabra, en el bautismo, en la Santa Cena, y nos está dando la fe que no teníamos, y Él sustenta esa fe a través de estos medios. Dios sigue estando presente. Dios no está distante de ti y de mí. Las cosas de arriba siguen estando al alcance, de manera que no terminemos esta vida en incredulidad y condena y muerte eterna, sino que podamos en esta vida creer, confiar en el Señor, ser rescatados de la muerte y del poder del diablo, poder bautizar a nuestros hijos y poder caminar en esta verdad. Todo lo que celebramos como iglesia es acerca de Cristo. Él nos revela quién es el verdadero Dios y qué hace el verdadero Dios en nuestra vida. Vamos a la cruz y celebramos y vemos allí y decimos: así me ama mi Padre en los cielos. A este punto me ama mi Padre. Así me ama Cristo a mí. Él me pertenece y yo le pertenezco. Él me ha absuelto de mis pecados. Él me ha consolado. Él me ha recibido.
Él me ama y solo tiene buenas cosas preparadas para mí. Celebramos que una vez y para siempre el Señor abrió los cielos y puso una escalera inquebrantable, de modo que su Espíritu desciende libremente sobre nosotros por Cristo Jesús, y solo por medio de Cristo Jesús. No hay espíritu fuera del cuerpo y de las palabras de Cristo. Sin Cristo no hay un Dios de amor. El amor de Dios está en la entrega de su Hijo, en el dar a su Hijo en favor de nosotros. Sin cruz no hay amor de Dios, sino solamente tinieblas y oscuridad en nuestra vida. Este Cristo es del Espíritu, que los del mundo no saben dónde está. Por eso buscamos de este Dios en su palabra continuamente. Nos confesamos pecadores desde abajo, que necesitamos todo el tiempo aprender su palabra, repasar su palabra, porque la necesitamos, porque sin Él estamos perdidos. En este Dios necesitas permanecer. El diablo sale ganando allí cuando te alejas de la iglesia, cuando te alejas de la palabra y los sacramentos. Cuando te alejas, el diablo te destruye y logra su objetivo. Consigue llevarse a ti y a tu familia a la incredulidad y a la muerte eterna. Por eso, retorna a tu bautismo a diario. Un día tienes sed en el camino porque tu pecado lo ha generado, entonces vuelves al río del cual bebiste. Recibes otra vez las cosas que son de arriba. Tus ojos ven, tus labios beben el cuerpo y la sangre del Señor. Tus oídos escuchan la palabra del Señor. Dios está muy cerca de ti, incluso adentro tuyo, cuando se te da en el pan con su cuerpo y sangre, para que tengas perdón y vida eterna. Que el Señor nos guarde y nos sostenga en la verdadera fe hasta el fin. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Confesemos nuestra fe con las palabras del credo atanasiano. Todo aquel que quiere ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe cristiana, y si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. Y la verdadera fe cristiana es esta, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero una sola es la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna la majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. Como tampoco son tres increados ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las tres personas por sí misma, Dios y Señor, así nos prohíbe la religión cristiana decir que son tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo es del Padre solamente, ni hecho ni creado, sino engendrado.
El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Así que es un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Quien pues quiere ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación que se crea también fielmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es, pues, la fe verdadera, que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistiendo de alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, quien, aunque es Dios y hombre, sin embargo, no son dos, sino un solo Cristo. Uno, empero, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Absolutamente uno, no por la confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque como el alma racional y la carne es un hombre, así Dios y el hombre es un Cristo, quien padeció por nuestra salvación, descendió al infierno, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos, en cuya venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y han de dar cuenta de sus propias obras. Los que hicieron bien irán a la vida eterna, pero los que hicieron mal al fuego eterno. Esta es la verdadera fe cristiana, que si alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo. Amén. Oremos la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor de los ejércitos, tus caminos y tus juicios son inescrutables. A través de tu palabra, danos una comprensión cada vez mayor de las profundidades de tus riquezas, sabiduría y conocimiento, para que podamos glorificarte para siempre. Señor de los ejércitos, diste a tu único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendice la obra de los misioneros mientras llevan este evangelio hasta los confines de la tierra, para que muchos puedan escuchar de tu amor en tu Hijo y ser salvos por él. Señor de los ejércitos, ten piedad de aquellos que niegan el nuevo nacimiento del agua y el Espíritu a los bebés y niños. Abre sus ojos y corazones a la plenitud de tu gracia, para que ya no impidan que estos pequeños nazcan de nuevo y vean tu reino. Señor de los ejércitos, te damos gracias por los que sirven en nuestra nación. Ayúdanos a vivir nuestra libertad de manera responsable. Bendice a nuestra nación y ayúdanos a proteger y mejorar en el cuidado de nuestros habitantes, mirándote siempre a ti, de quien proviene todo cuidado y recurso. Señor de los ejércitos, levanta a todos los que sufren en medio de nosotros por tu verdad, para que, estando tú a su diestra, no sean conmovidos. Alegra sus corazones, haz que sus lenguas se regocijen y haz que su carne viva en la esperanza. Señor de los ejércitos, quita nuestra culpa y expía nuestro pecado, tocando nuestros labios inmundos con el cuerpo y la sangre purificadores de Cristo.
para que no estemos perdidos, sino que permanezcamos en tu santa presencia para siempre. Todas estas cosas y todo lo que sabes que necesitamos, concédenos, Padre, por amor a aquel que murió y resucitó y ahora vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios para siempre. Amén. Oremos la oración de la mañana. Te doy gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido en la noche pasada de todo mal y peligro, y te ruego que también en este día me guardes de pecado y todo mal, para que te agraden mi vida y todas mis obras. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo cuanto soy y tengo. Tu santo ángel sea conmigo, para que el enemigo malo no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro.